Hola, mi nombre es Jennifer y en este video les hablaré un poco de cómo fue el proceso de la elaboración de un proyecto de programación que estuve realizando alrededor de todo el semestre en la materia de pensamiento lógico computacional. Y pues bueno, para comenzar me gustaría hablarles de mi proyecto. Consiste en un programa que busca hacer un test psicológico a cualquier usuario, a cualquier persona, para verificar sus tendencias o índices en cuanto a suicidarse, esto con el fin de prevenirlo. Entonces se realizan una serie de preguntas que de acuerdo a su situación personal, él va contestando, va sumando un puntaje y al final le despliega pues la información, si es que tiene altos niveles de tendencia a suicidarse o niveles más bajos. Entonces, para la realización de este programa hubo tres fases. Por así decirlo, en la primera fase se planeó, se hizo la lluvia de ideas sobre, junto a mi equipo planeamos como hacia qué es lo que queríamos, cuál era nuestro objetivo, si realizar, sabíamos que íbamos a hacer un test psicológico, pero todavía no sabíamos hacia qué tema, con qué beneficio. Entonces se hizo la lluvia de ideas. Ya después se planteó lo que necesitábamos para realizarlo, qué conocimientos, el tema, cómo se iba a llamar el programa, etcétera. Para definir el tipo de test que queríamos, tuvimos una lluvia de diferentes temas. Por ejemplo, una de ellas era como ayudarte a definir tu tipo de amistad con el que te sentías más agradable. Otro de ellos era, por ejemplo, conocerte mejor, darte tu tipo de personalidad incluso y, no sé, tips para mejorar si es que lo necesitabas, si es que la información que introducía el usuario era necesaria. U otro era justamente el de un test que ayudara a verificar en qué nivel de tendencias al suicidio tenías. Y nosotros nos decidimos por este, ya que durante la elección del tema estábamos justamente se conmemoraba el mes de la prevención contra el suicidio. Entonces, ese fue el elegido. Fase número 2. Después de haber definido qué es lo que queríamos, pues nos adentramos en este tema, nos apasionamos. Leímos varios artículos sobre psicología porque queríamos encaminarnos a esto, ¿cierto? Entonces ya después tuvimos que elaborar un subcódigo para más o menos ver cuál iba a ser el orden de nuestras variables, qué pasos debía de seguir nuestro programa, qué información queríamos que introduciera el usuario y cuál tenía que ser el procedimiento o el proceso para que desplegara su información. Pensamos justamente en los algoritmos que íbamos a utilizar. Y así es como llegamos a la fase 3 de este proyecto, justamente la elaboración en lenguaje Python. Ya teniendo el subcódigo, empezamos a pasar lo que habíamos escrito en este subcódigo al lenguaje Python prácticamente, al lenguaje de programación. Y pues aquí se podría decir que aplicábamos absolutamente todo lo que aprendimos en clase. Si acaso no aplicamos tanto los ciclos for, pero de ahí en fuera utilizamos ciclos while, la entrada de datos, la salida de datos, operaciones matemáticas, las buenas prácticas de para nombrar las variables. Y pues algo nuevo que aprendimos o complicaciones que llegamos a tener fue validar números, por así decirlo, ya que sabíamos cómo validar entrada de datos tipo string, pero no sabíamos bien cómo validar que realmente introducían un integer cuando lo requerían. Pero pues se logró, fuimos historias. Entonces, ahora voy a pasar a enseñarles cómo es que funciona este código. A continuación, ejecutaremos el programa para verificar que funciona correctamente y en este caso responderé de acuerdo a mi situación personal. El programa se titula Está bien sentirse mal. Entonces, lo ejecutamos y comienza pues dando la bienvenida, siendo amistoso, siendo amigable sobre todo y pues las instrucciones para el test. La primera pregunta que nos hace es ¿cuántas veces comes en el día? Yo en este caso como a lo mejor 5 veces. Y le voy a introducir 5. Y me pide que no introduzca letras, solo números. Ok, un 5. Y nos pide que nada sea del rango del 0 al 3, en mi caso. Entonces, analizando la situación, digo, está bien, 3 veces. Entonces, y así consecutivamente empiezan las preguntas. ¿Es difícil conciliar el sueño? Más o menos. Y me pide que no, que solamente sí o no y sin espacios, por favor. Entonces digo, está bien. Y un sí, incluso lo puedo poner la I con mayúscula y aún así va a continuar porque aquí se especificó justamente que la entrada de datos se convirtiera en mayúsculas. Aquí con string upper. Entonces, pues, seguimos. Me pide que nada más me indique el formato que debo de seguir. Entonces, en este caso, voy a introducir la C. Y después leo la pregunta y sigo respondiendo. Ya es una meta, incluso también puedo poner un no en diferente formato y me lo va a poner bien. Observen. No se rompe. Entonces, del 1 al 10 es lo mismo. Si le pongo un 15, me va a pedir que es nada del 1 al 10. Y si le pongo 10 con letras, me pide otra vez. Entonces, mi vida, pues, estresa en un 6. Entonces, ¿qué tan inútil? Y así, no, no, claro que no,
Y bien, afortunadamente ya después terminando todas las preguntas, nos lanza o nos, nos da la serie de datos y pues nos dicen, en mi caso, pues afortunadamente no dentro del rango de personas que tienen ideas de suicidarse, pero en caso de que, por ejemplo, las respuestas sean sí, sean muy consecutivamente sí, va a ir acumulando más puntos y pues eso quiere decir que es más probable que la persona se quiera suicidar. Entonces, me preguntan, bienvenido, ¿deseas realizar el siguiente test? Y si yo le pongo que no, automáticamente pues me va a decir, de acuerdo, muchas gracias por interesarte. Pero en este caso, pues sí, yo lo quiero volver a hacer. Y me vuelve a arrojar la pregunta del inicio. Y así consecutivamente. Y si le digo que no, esto. Entonces, el programa está bien, funciona bien, es amigable, no se rompe, valida los datos, todo en orden. Muchas gracias.